Bueno, pues ahora Dios ha puesto en nuestro corazón el darles un tema que hasta digo, ay, híjoles, pero pues es necesario. Desde que empezamos aquí a compartir la palabra, vimos la necesidad de darles temas como de no murmurar. Para muchos murmurar es parte de su forma de vida, parte de sus hábitos. ¿Qué es murmurar? ¿Se puede dar acción de gracias que mañana cumpleaños a Asael? ¿Quién es? Asael. Ok. Y temas como no murmurar, porque la murmuración es un hábito, pero que genera mucho daño en las relaciones de las congregaciones. Porque imagínense estar murmurando unos de otros y luego reunirnos y saludarnos como si nunca hubiéramos murmurado unos de otros. ¿No es una acción demasiado hipócrita? De estar murmurando de los demás, luego congregarnos y saludarnos muy bonito. Di ese tipo de temas hasta quise, y si Dios lo permite, dar un curso en donde se den temas acerca de cuidar lo que hablamos. ¿Por qué? Porque lo que hablamos es lo que realmente somos y es lo que realmente reflejamos, ¿no? Si estás murmurando de alguien y luego lo saludas, chismeas, estás chismeando de alguien y luego lo saludas con mucho amor, que es que amor. La murmuración, la difamación, el chisme, y hablamos de eso, pero hay otros temas que nunca nos los habíamos escuchado y que nunca nos los habían dado, pero cuando llegamos a la iglesia, pues nos los empiezan a dar. Y en este caso a mí me tocó estar en Calacuaya y en donde recibí este tema, ¿no? Acerca de el préstamo. Ese es el tema, el préstamo. Y es algo muy delicado porque a veces entre nosotros como congregación nos apoyamos unos a otros y a veces pedimos prestado. Eso no es malo, porque a veces pasamos por necesidad y lo tenemos que hacer. Lo malo es que no pagamos. Eso es lo malo y eso lo vamos a ver en este tema. Yo no sé cuántos están acostumbrados a estar pidiendo prestado por aquí, por allá y no pagan. No lo sé. Entonces les quiero animar a que presten atención a este tema. Pero antes queremos darle gracias a Dios por la vida de Asael. El cumpleaños hoy, así es que, ¿dónde está ese niño? Asael, a ver, ponte de pie. Que estás de pie, ¿verdad? Porque estás chiquito. Bueno, vamos a orar por Asael, hoy cumpleaños. Que le den pastel y que le den regalos, que no vayan a hacer codos los abuelos, ni la mamá, ni el papá, ¿verdad, Asael? Que te traigan muchos regalos. Eso, vamos a orar por él. Señor y Dios Todopoderoso, en esta hora, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, oramos a ti por la bendición que le diste a Asael de cumplir años de vida. Padre, queremos que tú lo bendigas, que tú te manifiestes con tu Espíritu Santo en él, para que él pueda hacer tu voluntad y para que pueda ser bienaventurado cada día, cada año, que tu bendición venga sobre él, esa bendición que enriquece y que no añade tristeza con ello. Dásela, Señor, y queremos también que tú lo bendigas este día y que le permitas pasarla muy bien, que pueda recibir los regalos que han preparado en su corazón sus familiares para entregárselos, pero sobre todo tu presencia, Señor. Bendícelo, en el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Felicidades. Denle un abrazo a la mamá o la abuela de parte de toda la iglesia. Gracias a Dios. Bueno, entonces el tema es el préstamo. Y me vi en la necesidad de darlo hace unos 20 años ese tema, pero después de 20 años yo creo que ya se les olvidó a muchos y se les hace fácil pedir prestado y andar pidiendo prestado por aquí, por allá, y eso no es bueno delante de Dios. Sin embargo, a veces por ciertas circunstancias la gente cae en necesidad y se ve en la necesidad de pedir prestado y
Y bueno, ahorita lo vamos a ver en este tema porque no es bueno ni es correcto que tengamos que andar pidiendo prestado. Señor y Dios Todopoderoso, en esta hora, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, oramos a ti, Señor, para darte gracias porque tú nos llamaste para ser cabeza y no cola, para prestar y no pedir prestado. Sin embargo, Señor, tú no te olvidas de los necesitados, tú no te olvidas de aquellos que caen en desgracia, en escasez, y se ven en la necesidad de pedir prestado, y en tu palabra tú nos enseñas que cuando alguien cae en pobreza y tenga que pedir prestado y nos pida prestado, no se lo rehusemos, sino que le prestemos, si está en nosotros el poder hacerlo, sino que le prestemos lo que necesita, o si no le prestamos, le demos lo que necesita, si es que está en nosotros el poder para hacerlo. Bendice a tu iglesia, Señor, y permite que esa palabra pueda servir para que en esta congregación no nos acostumbremos ni tengamos el hábito de andar pidiendo prestado. En el nombre de Jesús, amén. Hay ocasiones en que la gente, aún nosotros, podemos pasar por momentos difíciles económicamente y nos podemos ver en la necesidad de pedir prestado. Y en este tema contestaremos dos preguntas relacionadas con el pedir prestado. ¿Es pecado pedir prestado? ¿Es pecado prestar? El objetivo de este tema es que no debamos a nadie nada, sino el amarnos los unos a los otros, como lo dice el apóstol Pablo a los cristianos de Roma en el capítulo 13, versículo 8. Les dice ahí precisamente: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otras. La única deuda que debemos de tener como hijos de Dios es que nos tenemos que amar. Dile a tu hermano que tienes a tu lado: me debes de amar siempre. Esa es tu deuda, me debes de amar. Y el amar, saben que el amor no hace mal al prójimo, y saben que el amor no es egoísta, siempre está pensando en qué te voy a ayudar a ti, en qué te puedo ayudar. ¿Sí? Bueno, el Señor, a través de sus enseñanzas en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, consideró siempre a los necesitados y entrenó a sus discípulos para que ayudaran a los pobres, tal como lo dice en el Evangelio de Mateo capítulo 5 verso 42, dice: al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, que no se lo rehuses. El Señor Jesucristo preparó a sus discípulos para que prestaran cuando les tuvieran que pedir prestado. Pero también el Señor Jesucristo nos ha estado preparando en esta congregación desde que estamos aquí para que no andemos pidiendo prestado. Y si alguien se ve en la necesidad de pedir prestado, tiene que pagar. Nuestro Señor Jesucristo, conociendo la necesidad de la gente, dejó en claro que no debemos de negar la ayuda a los demás, si es que tenemos poder para hacerlo. Dice ahí en Mateo 5, verso 42: al que te pide, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. En el libro de Proverbios, en el capítulo 3, versos del 27 al 28, dice: no te niegues a hacer el bien a quien es debido, cuando tuvieres poder para hacerlo. No digas a tu prójimo: anda y vuelve, y mañana te daré, cuando tienes contigo que darle. Aquí dice que si tenemos para ayudar a alguien y prestarle, lo tenemos que hacer el mismo día y no esperar más. Y en Deuteronomio 15, versos del 7 al 11 dice: cuando haya en medio de ti menesteroso de alguno de tus hermanos, en alguna de tus ciudades, en la tierra que el Señor tu Dios te da, no endurecerás tu corazón ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre, sino abrirás a él tu mano liberalmente, y en efecto le prestarás lo que necesite. Guárdate de tener en tu corazón pensamiento perverso, diciendo: cerca está el año séptimo, el de la remisión, y mires con malos ojos a tu hermano menesteroso para no darle, porque él podrá clamar a ti, a Dios,
y Dios te lo tomará y se te contará como por pecado. Sin falta le darás y no serás de mezquino corazón cuando le des, porque por ello te bendecirá el Señor tu Dios en todos tus hechos y en todo lo que emprendas, porque no faltarán menesterosos en medio de la tierra. Pero eso yo te mando diciendo: abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en la tierra. En estos versos, en otras palabras, nos dice que le tenemos que prestar a algún hermano y sin estar pensando que no nos va a pagar, porque por ello nos bendecirá Dios en todo lo que hagamos. Y en el verso 9 dice que si no le prestamos, nos será contado como pecado. Y en la carta del apóstol Santiago, en el capítulo 4, verso 17 dice: y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Si no prestamos cuando tenemos poder para hacerlo, es pecado. Si pecamos, entonces ¿es pecado pedir prestado o no? Bueno, ahorita vamos a ver eso. Vamos a leer lo que dice el libro de Deuteronomio en el capítulo 28, versos del 44 al 47. Ahí dice: Él te prestará a ti y tú no le prestarás a él. Él será por cabeza y tú serás por cola. Y vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te perseguirán y te alcanzarán hasta que perezcas, por cuanto no habrás atendido a la voz del Señor tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos que Él te mandó. Y serán en ti por señal y por maravilla, y en tu descendencia para siempre, por cuanto no serviste al Señor tu Dios con alegría y con gozo de corazón por la abundancia de todas las cosas. En estos versos, el pedir prestado no es pecado. Es el resultado de no guardar los mandamientos y de no servir a Dios con alegría o con gozo. Así es que, hermanas y hermanos, si quieren que nunca les falte nada y no anden pidiendo prestado, sírvanle al Señor con alegría y con gozo y vivan de acuerdo a la palabra. Busquen agradar a Dios, porque precisamente el tener necesidades económicas es una señal de que algo no está bien en nuestra vida. Algo no está bien en cada uno de nosotros. Repito, en estos versos el pedir prestado no es pecado. Es el resultado de no guardar los mandamientos y de no servir a Dios con alegría y con gozo. El pedir prestado está considerado como una maldición y para nosotros debe de ser un acto de misericordia de Dios, el cual permite que aquel o aquellos podamos pedir prestado para salir de algunos problemas económicos. Dios no está en contra de que pidas prestado. Puedes pedir prestado cuando te veas en necesidad, pero es una evidencia de que algo no estás haciendo bien. Lo que sí es pecado es no pagar lo que se pidió prestado. Así que todos los que deben algo a alguien tienen que pagar. Dice el Salmo 37, verso 21, que el impío toma prestado y no paga, mas el justo tiene misericordia y da. Entiéndase que si usted es cristiano, usted está arrepentido, y cuando usted se arrepiente de sus pecados, nuestro Señor Jesucristo lo presenta delante de Dios como una persona justa, como alguien que hace lo recto. Aquí dice en este verso del Salmo 37, verso 21, dice: el impío toma prestado y no paga, mas el justo ¿qué? Tiene misericordia y da. En la Biblia, traducción del lenguaje actual, dice: los malvados piden prestado. Miren cómo los llama, ¿eh? Los malvados piden prestado y nunca pagan sus deudas, pero los justos prestan y dan con generosidad. Así que el pedir prestado no es pecado. Pecado es un acto de maldad del que pide prestado y no paga. Y como hijos de Dios y cristianos debemos de pagar
Y repito, la única deuda que debemos de tener es amarnos fraternalmente. Dice la carta a los Romanos en el capítulo 13, verso 8: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Hay quienes tienen el hábito de pedir prestado, ya es como una forma de vida, lo cual es una maldición. Y eso significa que a lo mejor no se han arrepentido de sus pecados pasados. Les recuerdo que el pedir prestado es consecuencia del pecado, y eso trae maldición, tal como lo leímos en el libro de Deuteronomio. Dice la palabra de Dios en el libro de Proverbios capítulo 26, verso 13: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. Así es que para que no ande usted y yo pidiendo prestado, tenemos que revisar en qué estoy fallando, pedirle perdón a Dios y corregirme. El Señor no es mentiroso, dice: el que cubre sus pecados no va a prosperar, mas el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. En otras palabras, los que no se arrepienten de sus pecados y se corrigen seguirán pidiendo prestado, y los que se arrepienten dejarán de hacerlo. Nadie estamos exentos de vernos en la necesidad de pedir prestado. Nadie. El asunto es que si pedimos prestado, paguemos con la puntualidad y de acuerdo a la fecha en que quedamos de pagar. Eso habla bien del que pidió prestado. Eso habla bien del que pidió prestado, porque nos hace entender que ese que pidió prestado y paga con puntualidad está arrepentido de lo que hizo mal. Un predicador relacionó a los que tienen el hábito de pedir prestado con estas breves ilustraciones. Dice: la pobreza es dura. ¿Sí es dura la pobreza? ¿Sí, o no? Dice: la pobreza es dura, pero la deuda es horrible. Uno puede ser pobre y a la vez respetable, pero el que pide prestado y no paga no se respeta ni a sí mismo, y puede estar seguro que sus vecinos hablan de él o de ella irrespetuosamente. Y esto es una evidencia de que no están arrepentidos o arrepentidas de verdad. Debemos de aprender a vivir buscando cada día agradar a Dios para que no tengamos que pedir prestado. Y además debemos de aprender a vivir de acuerdo a lo que tenemos. Hay quienes tienen tarjetas en su cartera y ya las tienen pero cargaditas. Ya hasta creo que ya los están queriendo mandar al buró de crédito, no sé. Entonces, hermanos, espero que aquí no haya eso, porque una de las cosas a veces que les digo a los que se van a casar, les digo: ok, si te vas a casar, no vayas a pedir prestado para comprar lo que necesitas para tu boda. No, por eso tuvieron suficiente tiempo para juntar su dinerito y que no les falte nada. Y si tienen las tarjetas cargaditas, pues vas a tener que pagar antes de que te cases, porque cuando te casas va a ser más difícil, tienes que cubrir los gastos de la esposa. Sí, va a generar más gastos, va a generar que tengas que comprar casa, que tengas que comprar gas, pagar luz, etcétera, y dar el gasto. Entonces ya te va a ser más difícil cubrir tus deudas si no las cubres antes de casarte. Es grave tener ese hábito de gastar más de lo que tenemos usando las tarjetas que nos ofrecen en cualquier lado. Debemos de aprender a vivir de acuerdo a lo que tenemos, como lo dice el apóstol Pablo en la carta a los cristianos de Filipos, en el capítulo 4, versos 12 y 13, dice, el apóstol Pablo dice: sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero cabe señalar que nadie estamos exentos de que un día tengamos necesidad de pedir prestado.
entre nosotros. Y si tenemos el poder para prestar, lo tenemos que hacer como hijos de Dios y como un acto de misericordia. Dice el Salmo 37, verso 26: en todo tiempo tiene misericordia y presta, y su descendencia es para bendición. En todo tiempo debemos de prestar si tenemos el poder para hacerlo, y como un acto de misericordia, sin estar pensando que no nos van a pagar. El prestar, cuando uno tiene el poder de hacerlo, eso debe de ser una característica de los hijos de Dios. A veces les he recomendado que cuando le pidan prestado como hijos de Dios, y es una fuerte cantidad, le digo, mire, a lo mejor le va a costar trabajo a esa persona que le está pidiendo una cantidad y no tiene ahorita. ¿Cuánto tiempo va a pasar? Calcúlele, para que esa persona pueda volver a, si va a invertir ese dinero o lo necesita porque necesita pagar esto, ¿cuánto tiempo va a pasar para que esa persona pueda recuperar una fuerte cantidad y poder pagarle a usted? Entonces les recomiendo, pues yo les recomiendo que a lo mejor no le preste, porque no se los da. Si tiene poder para hacerlo, mejor regáleselos, ¿sí? Si es una cantidad muy fuerte, a lo mejor no le da todo, pero le dice, mira, no tengo todo, pero te ofrendo, si me pidió 5,000, 10,000, no tengo todo, pero mira, te ofrendo 1,500, no tienes problema, úsalos, ¿sí? ¿Por qué? Porque a veces la persona no puede pagar y tarda meses y meses y ya tenemos un problema. Ya tenemos un problema porque después esas personas que pidieron prestado y no pueden pagar ya no van al templo, y a las que las que prestaron tampoco van al templo porque están enojados, porque ¿cómo es posible si es cristiano y se dice cristiano y me pidió prestado y no paga? Ya no voy a ir a esa iglesia, y perdemos 2 familias. Así ha pasado. Hay quienes, repito, tienen el hábito de pedir prestado y a veces no pagan. Eso es lo grave, eso es pecado. Repito que el acto de pedir de prestar es un acto de misericordia. Y dice el Salmo 37, verso 26: en todo tiempo tiene misericordia y presta, y su descendencia es para bendición. El prestar, cuando uno tiene poder para hacerlo, es o debe de ser una característica de los hijos de Dios. ¿Usted es hijo de Dios? ¿Somos hijos de Dios? Sí. Entonces, ¿qué tenemos que hacer si nos piden prestar? Si sabes que a lo mejor no te va a poder pagar en el tiempo que te dice, mejor le ofrendas una parte. O si puedes ofrendarle todo, ofrendárselo todo. ¿En cada cuánto tenemos que prestar? Pues siempre. Dice el Salmo 37, verso 26: en todo tiempo tiene misericordia y presta, y su descendencia es para bendición. En todo tiempo debemos de prestar si tenemos el poder para hacerlo, y como un acto de misericordia, sin estar pensando en que no nos van a pagar. El prestar, cuando uno tiene el poder para hacerlo, eso debe de ser una característica de los hijos de Dios. Dice el Evangelio de Lucas, capítulo 6, versos 34 y 36: y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien, y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande,
y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es que misericordioso. Cuando prestemos dinero a algún hermano, no se le debe de cobrar intereses cuando somos hermanos. Dice el libro de Deuteronomio, capítulo 23, versos 19 y 20. Se los digo porque hay quienes llegan a trabajar de esa manera y prestan dinero con el objetivo de ganar un poquito, ¿no? Y cobran intereses. Pero entre los cristianos no debemos de cobrarnos intereses. Nos prestamos sin cobrar intereses. Sí, dice Deuteronomio capítulo 23, versos 19 y 20. No exigirás de tu hermano interés de dinero, ni interés de comestibles, ni de cosa alguna de que se suele exigir interés. Del extraño podrás exigir interés, mas de tu hermano no lo exigirás, para que te bendiga el Señor tu Dios en toda obra de tus manos, en la tierra a donde vas para tomar posesión de ella. Entonces, ¿prestar o pedir prestado es pecado? No, claro que no. Pecado es cuando se cobra altos intereses. El propósito del préstamo o prestamista, según la palabra de Dios, es ayudar al necesitado. No se trata de aprovechar la oportunidad para enriquecerse cobrando altos intereses. Nuestro Señor Jesucristo dijo en el Evangelio de Lucas capítulo 6, versos 34 al 36, dice: y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. A veces hemos recomendado, repito, que si alguien le pide prestado, no le presten, dele lo que necesita, ofréndeselo, si tiene el poder económico para hacerlo, y si no se puede, ayúdele con algo, pero ofrendado. Nos ha tocado tener que hacer antes de que éramos pastores, nos tocó hacer esa labor, ¿no? De que alguien pidió prestado y no se lo prestamos, se lo ofrendamos. Teníamos el poder para hacerlo, lo hicimos, y eso es algo que tenemos que hacer. Ayudar a la gente con algo, pero ofrendado. Si prestamos, debemos estar conscientes de que podemos perder un hermano y el dinero prestado. Y en lugar de crecer en número en la iglesia, en amor, en santidad, habrá resentimiento entre nosotros, habrá más pecado y podríamos perder un hermano o una familia o dos familias, lo que ya ha pasado, ya ha sucedido. Les aseguro que en alguna ocasión alguien se puso a pedir prestado a alguien que vendía cosas, le pidió prestado varias cosas y no le pagó. Y esas dos familias ya no están aquí. Entonces eso trae mucho daño, muchísimo daño. Por ello es necesario que hagamos actos de misericordia, como lo dice el Salmo 37, verso 21. El impío toma prestado y no paga. Subraya ahí: el impío toma prestado y no paga. Aun si nosotros pedimos prestado y no pagamos, estamos actuando como un vil pecador, como si no nos hubiéramos arrepentido. Mas el justo tiene misericordia, ¿y qué hace? Y da. Hermanos, a lo mejor no fue tan largo esto, pero yo espero que con esto les quede bien claro que debemos de tener cuidado, mucho cuidado, cuando tengamos que
ayudar a alguien que nos pide algo prestado. Mucho cuidado. A veces les recomiendo que se apoyen. Vamos a platicar a alguien, porque a veces no nos dicen pues, tal persona me pidió tanto prestado. Y usted se tiene que apoyar en alguien que conozca la Biblia, ¿verdad? Para que los dos puedan tomar un consejo y ayudar a esa persona para que en un momento dado no vaya a salir perdiendo nadie. Hay quienes apoyan en el pastor y en la esposa del pastor y dicen, ay, pastor, que me pidió 30,000 pesos prestado fulano de tal. Y pues nosotros no podemos tomar una decisión ahí, pero sí podemos decirle, bueno, pues póngase de acuerdo bien con él y si le va a pagar en tal fecha, que por favor le cumpla. ¿Sí? Y en otros casos hay quienes no nos tomaron en cuenta, prestaron a personas que no tenían un buen testimonio como cristianos y los defraudaron. Ya pasó algo así aquí. Alguien le pidió prestado a un hermano muy sencillo, y él abrió su corazón y fue una fuerte cantidad. Y a los pocos días la persona que le pidió prestado desapareció de su departamento, y según era licenciado. Algo así. Entonces, ahorita me estoy acordando de eso, hermanos, no crean que lo traigo aquí, pero es una realidad. El pedir prestado no es pecado. Puede ser el resultado de pecados que estamos cometiendo, mala administración, negligentes, flojos, perezosos, haraganes. Puede ser eso, pero no es pecado pedir prestado. Pecado es pedir prestado y no pagar. Como dice aquí Salmo 37, verso 21, el impío toma prestado y no paga, mas el justo tiene misericordia y ¿qué hace? Y da. La conclusión de este tema, que espero que les haya quedado claro, que el pedir prestado no es pecado y el prestar tampoco es pecado. Pecado es pedir prestado y no pagar. Pecado es tener poder para darle ayuda a un hermano y no hacerlo. Al que sabe hacerlo bueno y no lo hace, le es pecado. Y la Biblia nos enseña también que nunca debemos de cerrar la mano al necesitado, nunca. Pero ya les dije, es mejor darle de ofrenda lo que necesita la persona a que se lo prestes. Ahora, si se lo prestas, la persona o el hermano se tiene que comprometer y si es cristiano, tiene que pagar con puntualidad. En conclusión, el pedir prestado no es pecado, es una maldición por haber cometido algunos pecados, motivo por el cual habrá que pedir perdón y corregir para que después, en lugar de pedir prestado, prestemos. Amén. Porque el Señor dice, yo te llamé para que seas cabeza y no cola, para que prestes y no andes pidiendo prestado. Si es vergonzoso que un cristiano andemos pidiendo prestado, por lo menos a mí me da vergüenza, pero hace muchos años antes de ser pastor, muchos años atrás, me tuve que ver en la necesidad de pedir prestado. Y yo dije, y yo me ponía a pensar en qué fallé, y yo le pedí perdón a Dios por cualquier cosa que hubiera fallado. Pedimos prestado y pagamos con puntualidad a la hermana que no lo prestó, y le damos gracias a Dios por ello. Y de ahí para acá no volvimos a pedir prestado hasta ahora, y le damos gracias a Dios por ello. No estamos exentos de vernos en algún momento en la necesidad de pedir prestado, pero si nos vemos en esa necesidad, tenemos que revisar en qué fallamos. Pecado es pedir prestado y no pagar, y es un acto de alguien que no se ha arrepentido de sus pecados, como lo dice el Salmo 37, verso 21. El impío, ¿qué hace? Toma prestado y no paga. Mas el justo tiene misericordia y da.
Espero que no haya cristianos que son hasta como cínicos, ¿no? Porque hagan, no, pues sí te pedí prestado, pero la Biblia dice que tú me tienes que perdonar. Oye, pues, ¿cómo que sí? Pues sí. Y saben la Biblia, conocen la Biblia, dicen, yo te pedí prestado, pero la Biblia dice que sí, que me tienes que perdonar mi deuda. Eso no se vale. Eso es de gente vividora a costillas de los buenos cristianos. Y aquí no debemos de vivir a costillas de los buenos cristianos. Aquí todos debemos ser buenos cristianos, ¿verdad? Y prestar, sin esperar de ello nada. Y Dios nos lo recompensará. Pues eso, en un momento dado, como les repito, a lo mejor no prestamos, les damos una ofrenda. Nos ha tocado hacerlo, por si nos han pedido fuerte cantidad. Le digo, ay, no tenemos, pero mira, traigo en mi cartera tanto, aquí está, 2,000, 3,000, me ha tocado hasta 2,000, 3,000 pesos. Pero también ha habido gente que ha llegado aquí y nos ha estado esperando, ya que cuando terminamos, ay, mire que tengo este problema y necesito tal cantidad, se murió mi hijo y no tengo cómo. Una vez me hizo un señor eso y le dije, espéreme allá afuera, ahorita voy a ir con usted a su casa y vamos a ver cómo le ayudamos. Salí, lo subí al carro, fuimos a ver dónde vivía, para darle la ayuda que necesitaba para el sepelio de su hijo. Llegamos a la avenida de Las Torres y me dice, perdóneme, no es cierto. Y se bajó rápido, era una mentira. Y la misma Biblia dice, no dejes que el impío te engañe. Impío es el que toma prestado y no paga. Entonces, Romanos 13:8 dice, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Y precisamente hoy yo no pensé en eso, pero hoy está aquí entre nosotros precisamente la hija de ese hermano al cual él prestó y se desapareció la persona a la que le prestó, y era una fuerte cantidad. Digo, ¿cómo ayudar al hermano? Dije, ay, ni cómo ayudarlo. Lo engañaron. Entonces la Biblia dice que el impío toma prestado y no paga, mas el justo tiene misericordia. Él tuvo misericordia y dio. El otro es impío. Pero yo sé que Dios es bueno y Dios le bendice a los que dan. Romanos 13:8 dice, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Si por ciertas circunstancias llegamos a pedir prestado, tenemos que pagar. La única deuda que debemos de tener, ¿cuál es? ¿Cuál? Amarnos, ¿sí? Y los que tienen su esposa a su lado, tu deuda es con tu esposa diarina. La tienes que amar diario. Y demostrárselo con hechos, Ya no dijeron amén. No debáis a nadie nada, sino amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Si por ciertas circunstancias llegamos a pedir prestado, tenemos que pagar. La única deuda que debemos de tener es el que tengamos que amarnos fraternalmente. Hermanos, ¿qué les parece si en esta hora oramos? Y si nos hemos visto en la necesidad de pedir prestado, le damos gracias a Dios por aquellas personas o hermanos que nos prestaron algo y le pedimos perdón por cualquier pecado que hayamos cometido, porque el andar pidiendo prestado puede ser el resultado de que algo no anda bien, algo no estamos haciendo bien delante de Dios. Le pedimos perdón a Dios y le pedimos su ayuda para pagar a quien le debemos y ya no andemos pidiendo prestado. Amén.
Cierren sus ojos ahí donde están un momento. Yo no quiero exhibir a nadie, no quiero que levante usted su mano, pero ¿quiénes están acostumbrados a pedir prestado? ¿O quiénes han pedido prestado y a lo mejor no han podido pagar? ¿Quiénes tienen sus tarjetas pero hasta el full, que ya tienen problemas con los bancos? Hay que pedirle perdón a Dios por cualquier pecado que hayamos cometido y hay que pedirle su ayuda para pagar a quien le debamos y ya no andemos pidiendo prestado. Señor Dios Todopoderoso, en esta hora, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, aquí estamos, Señor. Te has mirado los problemas que a veces hay dentro de las congregaciones y a veces esos problemas son el resultado de que algo no estamos haciendo bien. En algo te estamos fallando a ti. Cuando pedimos prestado, Señor, entendemos que algo no estamos haciendo bien, porque está escrito en tu palabra que vendrán sobre nosotros todas las bendiciones y nos alcanzarán si hiciéramos tu voluntad. Pero si no hacemos tu voluntad, vendrán sobre nosotros las maldiciones y en lugar de prestar vamos a andar pidiendo prestado. Dios, ten misericordia de los que estamos aquí y de quienes hemos pedido prestado y no hemos pagado, pero perdónanos por las faltas que hemos cometido, la negligencia, la pereza. Perdónanos, Señor, por cualquier pecado que hemos cometido. Y en esta hora, Señor, queremos pedirte que tomes en tus manos a aquellos de tus hijos que han pedido prestado y que no han podido pagar. Hoy clamamos a ti porque tú les des esa ayuda que necesitan y puedan pagar a quien le deben. Señor, manifiéstate. Ayuda a mi hermano, a mi hermana, aquellos que tienen sus tarjetas de crédito saturadas. Señor, ayúdalos para que aprendan a vivir de acuerdo a lo que tienen y no gastar lo que no tienen. Como dijo tu siervo Pablo, ¿verdad? Sé vivir en la abundancia y sé vivir en la escasez. Señor, ayuda a mi hermano, a mi hermana a vivir con lo que tenemos, porque tu bendición es la que enriquece. Y a veces, aunque tengamos poquito, Señor, podemos mirar que no nos falta nada, no nos falta lo necesario para estar bien, porque tu bendición es la que enriquece, no añade tristeza con ello. Dios, ayuda a mis hermanos que tienen deudas con sus tarjetas, ayuda a mis hermanos que tienen deudas, que deben algo a alguien, ayúdales para que puedan pagar. Y aquellos que tienen las tarjetas saturadas, Señor, manifiéstate para que ellos puedan también pagar lo que deben. Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Aleluya. Gracias te damos también, Señor, por aquellas personas que tú has usado para prestarnos dinero alguna vez. Gracias por ello, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos permitiste a algunos pedir prestado alguna vez y pudimos pagar con puntualidad. Muchas gracias por ello, en el nombre de Jesús. Pedimos tu bendición para aquellas personas que prestan y pedimos que tú les bendigas, que tú les ayudes de acuerdo a tu voluntad. A ellos les va a ir muy bien. En el nombre de Jesús, gracias.